cámaras del 911, las oscuras relaciones del gobierno con la China. Cabe decir que la China tiene el sistema más avanzado de reconocimiento facial con cámaras de seguridad. Esto ha sido materia de varios reportajes internacionales. El alto nivel de espionaje que mantiene el gobierno chino sobre sus ciudadanos y la posibilidad tecnológica de reconocerlos. Cierto es que es una importante herramienta en contra de la delincuencia cuando se lo utiliza correctamente, pero también es una herramienta para el espionaje, y esto es lo que se sugiere en el artículo del New York Times. Hemos invitado en esta mañana al doctor Miguel Arias, ex juez penal de la provincia de La Suay, abogado en libre ejercicio, para conversar sobre este tema. No precisamente la denuncia del New York Times y el espionaje político, que lo trataremos colateralmente, pero también preguntar y cuestionarnos: ¿realmente el 911 está sirviendo adecuadamente a la justicia y a la seguridad aquí en la provincia de La Suay? Doctor Arias, muy buenos días. Quisiéramos ante todo empezar por lo que sugiere el New York Times, la utilización de aproximadamente 4.500 cámaras que están concentradas sobre todo en las principales ciudades del país, supuestamente para ser parte de un sistema que ayude a combatir a la delincuencia en Ecuador. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. En efecto, debemos tomar en cuenta que el sistema penal ha sufrido una transformación desde su base ideológica a raíz de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Ya no se habla de las garantías fundamentales que el proceso penal debe respetar, sino ahora se ha priorizado la seguridad ciudadana. Este tema de inseguridad obedece precisamente a un concepto filosófico de Ulrich Beck, es un filósofo alemán, quien señala que la sociedad misma se encuentra en riesgo por la ola precisamente creciente de mafias organizadas transnacionales, ¿no? Grupos delincuenciales, ataques cibernéticos, organizaciones terroristas, que ponen en zozobra a toda la sociedad misma, ese componente social que requiere que el Estado como tal asuma precisamente la protección de todos sus ciudadanos. De tal forma que ya no se habla de libertad, sino se habla de seguridad. Más seguridad, menos libertad, menos garantías. Esa es la receta, es la fórmula. De tal forma que surge inclusive un pronunciamiento teórico basado en un derecho penal del enemigo. Las personas que quebrantan el ordenamiento jurídico son enemigos. Son las personas que no respetan el ordenamiento jurídico estructurado, y precisamente por esa circunstancia deben ser eliminados de la sociedad. Claro, ese concepto filosófico, teórico, está ya en nuestro Código Orgánico Integral Penal, precisamente porque toda esa doctrina diseñada por Günther Jacobs, que es otro filósofo alemán y jurista alemán, es la que se aplica en el Código Orgánico Integral Penal. De tal manera que nosotros tenemos menos garantías y prioritariamente la seguridad ciudadana. Esa es la fórmula y la receta. Sobre esa base, el poder punitivo, el poder del Estado, el poder político que está al frente, tiene todas las herramientas posibles. ¿Para qué? Como ocurrió en Estados Unidos a raíz de los atentados, se vieron ellos autorizados a invadir la privacidad de los ciudadanos, intervenir en los correos electrónicos, las llamadas telefónicas de las personas sospechosas de terrorismo o de colaborar con el terrorismo. ¿Por qué? Porque era precisamente la seguridad de los ciudadanos la que estaba por encima de una garantía fundamental. Es decir, que la privacidad, la libertad individual ya no importan, ya no interesan a la óptica del sistema. Pero esto es peligroso precisamente porque ya estamos viendo sus consecuencias. Cuando el Estado se erige en sí mismo como un fin y no como un medio, ahí viene el problema. Estamos viendo ahora las consecuencias de que este poder político pretendió proteger ¿a quién? ¿A los ciudadanos? No, pretendió protegerse a sí mismo, cuidar de sus detractores, ¿verdad? A sus opositores políticos. Están las dos facetas. La una, la utilización de la tecnología para combatir en definitiva la delincuencia. Hechos que vemos cuando sucede cualquier tipo de acto delincuencial o terrorista en el mundo, a las pocas horas o a veces con mayor tiempo, de acuerdo con el trabajo de los investigadores, fluyen las imágenes que permiten determinar exactamente identidades, modus operandi, etcétera.
pero está esta otra oscura faceta que denuncia el New York Times, que se dio en Ecuador, como se ha dicho, sucede en varios otros países del mundo, el espionaje a los ciudadanos. Ese es precisamente el punto de inflexión entre las garantías y la seguridad ciudadana, la utilización que puede dar el poder político de turno. Recordamos la novela escrita por George Orwell, que se llama 1984, en donde el gran líder, se sentía autorizado para vigilar a todos los ciudadanos a través de la telepantalla, el gran ojo, ¿no? El Big Brother, que todo lo sabía, de tal forma que se sentía autorizado, precisamente por eso, ¿no? Por la protección de los ciudadanos, se sentía autorizado hasta para eliminarlos, ¿no? Entonces él hablaba en nombre de la libertad, que era igual a la esclavitud, de tal forma que no había que permitir la libertad. Esto nos pone precisamente en el escenario penal ya concreto, ¿no? Resulta paradójico que algunos delitos, no sé a qué se deba, pero cuando le interesa, digamos, a la fiscalía o a quien persigue realmente una investigación, a través del sistema de vigilancia con 911 consiguen buenos resultados. Esto nos permitimos expresar aquí a inicios de esta semana a María Paula Romo, quien es ministra del Interior, en esta misma mesa, y en estos micrófonos le expresamos nuestra preocupación en el sentido de ese uso selectivo, discrecional del 911. Entendemos que hay sistemas que están estructurados, sistemas complejos, engorrosos para entregar esta información a través de los jueces para ventilar casos judiciales. Pero para las emergencias, esta información valiosísima aparentemente está vedada para los ciudadanos, pues hay varios casos que los hemos vivido incluso muy de cerca, en los cuales es imposible acceder a estas imágenes, no solamente para los ciudadanos comunes, para las propias autoridades de esta provincia. Y en esto también el doctor Miguel Arias ha tenido experiencias que son evidencia de estos engorrosos sistemas que, no sé, justamente en esta especie de puntos de inflexión que usted señala entre seguridad y mala utilización de estos materiales, de estas imágenes, podrían de alguna manera justificar el celo con el que se maneja, pero surge allí la inquietud: ¿está realmente estas cámaras sirviendo para la seguridad ciudadana? No solamente en la parte de entregar evidencia a jueces, pero en la parte de poder aportar directamente y oportunamente a una investigación en marcha, al seguimiento que tiene que hacerse en los minutos, en las horas cruciales tras un acto delictivo. Yo soy enfático y digo que no está sirviendo para la seguridad ciudadana. Si así fuera, el índice delincuencial en la ciudad tenía que haber reducido ostensiblemente. Sin embargo, eso no es verdad. Pero veamos esa utilización sesgada, como hemos mencionado. Los últimos operativos que realiza la Policía Judicial contra supuestas organizaciones delincuenciales, especialmente las que se dedican al microtráfico, ya no dependen de los sistemas de vigilancia que ellos piden a través de la autorización judicial para hacer filmaciones y fotografías. Ya no. Solamente se van al sistema ECU 911 y desde ese lugar, como ya se ha visto en varios procesos, observando las cámaras, ellos deciden que efectivamente las personas que se encuentran son miembros de una organización delictiva. Así que cuidado, Gustavo, si se encuentra en la esquina con alguna persona, vaya a suponer que usted también está formando parte de alguna organización. Entonces, ese criterio así sesgado, absurdo, ha permitido dar respuestas, entre comillas, de seguridad y de protección a los ciudadanos. Sin embargo, en situaciones muy concretas, incluso faltando la verdad, se indica que en la calle Gran Colombia, Iratarqui, que es el lugar donde hay una oficina de cobranzas de etapa, en donde se dio una agresión a una persona de la tercera edad, perteneciente a una organización, a una comunidad indígena, una señora Cabascango, fue agredida por guardias de seguridad ciudadana, y sin embargo, cuando se pidió a través de la Fiscalía que se requiera ese videovigilancia de ECU 911, se mintió y se dijo que en esa esquina no existe el sistema de vigilancia. Mentira. Esto en un caso en el cual se intentaba investigar si es que hubo o no abuso de autoridades municipales en esta agresión a una persona de la tercera edad. Exacto. ¿Cuál fue el resultado de este pedido? El resultado de este pedido es cero, Gustavo. Más de un año que se viene insistiendo en la Fiscalía y no hay respuesta de ninguna naturaleza. Alguien se negó la existencia de imágenes. Se negó, se faltó a la verdad, incluso se pidió
que se pare el fiscal en la esquina y observe que hay una cámara de videovigilancia. Y sin embargo, absolutamente no hay respuesta al respecto. Entonces, ¿cómo podemos los ciudadanos sentirnos protegidos por un sistema que además nos cuesta a nosotros? Porque pagamos nosotros precisamente para que ese sistema de vigilancia funcione. Pero ya ahora está demostrándose que este sistema de videovigilancia más bien sirve para otros fines, ¿verdad? Entonces... Sí, yo quisiera sumar a lo señalado por usted, doctor Arias, que conocíamos de este caso, pues la denuncia sobre este posible abuso a una persona de la tercera edad por parte de la Guardia Ciudadana fue realizada a través de esta misma emisora y con la colaboración del doctor Miguel Arias como jurista se intentó llegar a una investigación a fondo. Las imágenes en forma sucesiva fueron negadas y ha pasado ya más de un año y el tema realmente ha quedado archivado. Pero hace apenas 2 semanas, algo más quizá, antes del 12 de abril, el día jueves, aquí en la ciudad de Cuenca, se produjo un asalto exprés a un ciudadano que salía de la Universidad de la SUAY con su mochila, con instrumentos de trabajo, cámaras, pues realizaba un trabajo de documentar ciertas actividades de la Universidad de la SUAY. Le esperaban afuera 2 individuos que se identificaron como Latin Kings, mostraron un cuerpo lleno de tatuajes, lleno de cicatrices, y le amenazaron con armas punzantes, señalando de que les entregue su mochila y que les acompañe. Le llevaron caminando por la ciudad por aproximadamente unos 30 minutos, le obligaron a ir a 2 cajeros de bancos, cajeros automáticos, retiraron el dinero que pudieron y luego le abandonaron a este ciudadano subiéndole a un vehículo, le abandonaron en la orilla de uno de los ríos. Enterados en este medio de comunicación, acudimos a la más alta autoridad policial en el Distrito Norte para señalarles de que se estaba viviendo una emergencia y que por favor se active un sistema emergente para tratar de localizar a los delincuentes. Hay que reconocer que hubo una respuesta positiva de la policía. Efectivamente se activó, se puso al mando a un mayor, un elemento policial de nivel medio para que ponga en marcha este operativo, pero lamentablemente el interés se fue diluyendo con las horas. Pasó luego el mando a una persona de menor nivel, vino el fin de semana del 12 de abril y el asunto se diluyó, a pesar de que lo que se requería eran imágenes urgentes para poder ubicar a estos 2 ciudadanos. Para no hacer largo el tema, por el esfuerzo particular de quienes fueron los afectados en este asalto, se logró determinar la activación del teléfono celular a los 2 días en una vivienda en el sector sur de la capital de la República. Se entregó esta información a la policía. Se logró que la policía haga presencia en esa vivienda, que se lo confirmó a través de fotografías que se encontraban en el mismo sitio, y este fue el último contacto con la policía. Nunca más se volvió a dar una información, a pesar de que, aparte de la acción emergente que se hizo con la policía local aquí, se había puesto la denuncia a través de los mecanismos pertinentes, iniciando el debido proceso a través de la Fiscalía. Esta es la realidad y este tema lo comentamos a la señora ministra María Paula Romo, pues allí es donde nos preguntamos para qué sirve tanta infraestructura si cuando se presentan casos como este en la ciudad de Cuenca o en cualquier lugar del país se cae en una especie de burocracia policial y judicial que no ayuda, no presta ningún servicio a la ciudadanía. El obstáculo precisamente radica en esos famosos protocolos de compartir la información. Si la Fiscalía no está al frente de esos medios de investigación, sufre varias limitaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve de juez en mis funciones, se descubrió un crimen grave que se dio con una chica en una discoteca de la ciudad de Cuenca. Y se logró descubrir precisamente porque a esas horas de la noche se observó a personas que ingresaban un cajón grande en un taxi y que ese taxi, después contactado el conductor, indicó que se le había dejado precisamente en el sector de Barabón, en donde se incineraba el cadáver. ¿Por qué fue posible ese descubrimiento? Porque la Fiscalía tenía acceso inmediato y oportuno, como usted señala, precisamente para enlazar su investigación. Pero ahora, los protocolos impiden que los fiscales tengan el acceso inmediato, porque les envían a través de alguna dirección electrónica, les envían el protocolo para que puedan ellos revisar lo que habían requerido. Eso no debe funcionar así. Yo creo que la Fiscalía, si se trata obviamente de dar la utilidad
para la seguridad ciudadana, quien debe estar al frente es la Fiscalía. Ellos deben estar allí activando y dando respuestas inmediatas a los ciudadanos. Ahora, parte también delicada de esta, doctor Arias, es que no se actúa igual en todos los casos. Y como ejemplo, basta un solo caso muy doloroso, con el cual nos solidarizamos en su momento y lo hacemos incluso ahora, el asesinato a Juan Antonio Serrano, hermano del ministro José Serrano, que se dio aquí en la ciudad de Cuenca. A poquísimas horas de que se dio este hecho de sangre, se tenía ya todas las imágenes, no solamente de la zona en la cual se había logrado, se había consumado este asesinato, sino los recorridos de el autor, de sus amigos, es decir, la información cuando se trataba de un personaje importante en el país, sí estuvo a la mano. Claro, es precisamente lo que decía Monseñor Romero, obispo de Salvador, asesinado por la dictadura en su tiempo, que la justicia es como la serpiente, solo muerde a los que van descalzos. Entonces hay diríamos de la justicia con doble cara, ¿no? Cuando hay el poder económico o político, la respuesta es inmediata. Pero si no tiene el poder económico y político, no tiene ninguna respuesta. A nadie le interesa. ¿Cuántos ciudadanos se ven atacados todos los días, por ejemplo, robos a sus inmuebles? ¿En qué quedan las investigaciones? En nada. Total impunidad. Pero si fuera el inmueble de algún poderoso, de algún político, de alguna persona importante, téngalo por seguro que en menos de lo que canta un gallo ronco tendría una respuesta. Ahora, ya entrando en materia de comunicación, doctor Arias, otro hecho que sorprende por lo recurrente en la ciudad de Cuenca es el discurso que utilizan autoridades como el señor gobernador o los jefes policiales en las ruedas de prensa que emiten. Hablan de una ciudad muy tranquila, muy segura, la ciudad de Cuenca, y dicen que los casos graves que sí se dan en esta urbe son o ajuste de cuentas. No sabemos exactamente qué quieren decir con eso, pero que es como un ajuste de cuentas, ya minimiza la importancia de ese delito, o señalan que son casos aislados. Y también es otra de las frases preferidas para minimizar la acción delincuencial aquí en la ciudad de Cuenca. Usted, como ex juez de lo penal, abogado en ejercicio, ¿cuál es su criterio sobre el tema de seguridad en esta urbe? Recordemos que hace algunos años, cuando se encontraban muchos cadáveres en una de las vías de la ciudad de Guayaquil, ensacados, en sacos de yute, ¿no? Se hablaba de ajuste de cuentas. Uh-huh. Y vino un observador de las Naciones Unidas para decir que esa argumentación de parte del Estado era un pretexto para no investigar, ¿no? Lo cual evidencia que efectivamente hablar de un ajuste de cuentas implica tácitamente una complicidad de todo el sistema y de todo el poder para dejar una impunidad de un delito. Perdóneme, así haya sido delincuente más avesado, no deja de ser una persona, un ser humano, y como tal, igual, así lo hubieran matado, requiere una investigación y una respuesta por parte del Estado, porque en nada se diferencia con una persona que no haya quebrantado con el ordenamiento jurídico. Un delito igual debe mover a todo el sistema, al sistema punitivo del Estado para buscar una respuesta. Ahora, la seguridad ciudadana, pues es evidente, sí sería solamente a las autoridades ponerles un día en el Parque Calderón, en la Glorieta. A ver, siéntense aquí, señores, y vamos a escuchar las denuncias que existen de las personas. Y vamos a ver si es verdad que está tan tranquila la ciudad. ¿Cuántos robos a los domicilios se han dado en estos días? ¿Cuántos asaltos a las personas se han producido? ¿Cuántos secuestros express se han producido? Y vamos a ver la realidad cruda, que este sistema de videovigilancia y el sistema impulsado por el poder político no funciona. De tal forma que basta de eufemismos, y yo creo que es importante, sin alarmar, por supuesto, sin crear falsas expectativas, asumir de una manera responsable un sistema de protección a los ciudadanos. Primero, el sistema de vigilancia ECU 911 no debe estar absolutamente aislado como está. Debe tener un equipo que monitoree el uso adecuado. ¿Y cuál es el uso adecuado? La seguridad ciudadana y nada más. Pero para ello requiere que esté al frente la Fiscalía General del Estado y que estén también veedores. Esto aquí en la ciudad de Cuenca está en manos del Consejo de Seguridad Ciudadana. Así es, exclusivamente.
Es más, los fiscales ni siquiera reciben ellos directamente la información, sino codificada. Ya. Hay otra faceta también que se da en estos casos, que la gran mayoría de los ciudadanos, pues los delitos que se dan en Cuenca son de toda índole y muy frecuentes. La mayoría de los ciudadanos han vivido y hemos vivido. Es el hecho de que para iniciar una investigación es necesaria la denuncia policial, ya sea en la PJ o en la Fiscalía, que es lo que los ciudadanos tenemos que hacerlo y que es lo correcto. Pero allí aparentemente no se trata sino de un trámite más. Dicen que se asignará un investigador para el tema, situación que tarda horas, si es que no es días, perdiéndose todo el precioso tiempo inicial para una investigación a fondo. Usualmente esto no da sino el resultado de que se tiene un nombre de un policía o algún agente que va a investigar, pero que en realidad aparentemente no realiza nada, no tiene ningún otro contacto con el ciudadano, sino después de 3 o de 4 semanas, para preguntarle si quiere mantener la denuncia abierta o si quiere cerrarla. Entonces, estas denuncias sirven únicamente a aquel sector ciudadano privilegiado que cuenta posiblemente con un seguro privado como un requisito más para el reclamo a las compañías aseguradoras. Pero nuevamente surge la pregunta: ¿qué servicio se está dando a la ciudadanía para que de alguna manera justifique, devengue los altísimos impuestos que pagamos al fisco por seguridad? Cuando se ha implementado este nuevo sistema penal, basado en la oralidad y basado en la investigación exclusiva por parte de Fiscalía, pensábamos que la parte más débil era precisamente la de la investigación. ¿Y por qué? Porque dependía de una institución absolutamente autónoma que es la policía. Entonces, el fiscal no tiene control sobre los policías. Le pongo solo entre paréntesis. Estoy patrocinando un caso en donde se realizó un reconocimiento y reconstrucción de los hechos y se requiere de ese resultado para una formulación de cargos para la instrucción fiscal. Son 4 meses que han transcurrido ya y no existe ese informe por parte de la Policía Judicial. Fiscalía, en varias circunstancias y ocasiones, ha pedido ese informe, 0 respuesta. Le puse incluso un oficio al comandante de la policía diciéndole que no hay este informe y que le daba 24 horas de plazo para que se entregue ese informe, y hasta ahora este plazo, que se cumplió el jueves de la semana anterior, no hay respuesta de ninguna naturaleza. Eso evidencia precisamente la falencia que hay en estos resultados de investigación, porque a los policías no les interesa, perdónenme. Ellos quieren de alguna forma como dar la idea de que cubren, de que están trabajando, que están haciendo algo, pero tampoco tienen una estructura adecuada. El fiscal debería tener un cuerpo de policías bajo su responsabilidad, como ocurre en todos los otros países en donde se activan estos sistemas de investigación. El fiscal califica a los policías, no cualquiera puede ser policía judicial. El fiscal al final del año le pone una calificación si es que ha cumplido o no ha cumplido los retos que le ha impuesto, y continúa al frente como policía judicial. De lo contrario, le mandan a dirigir el tránsito. Así ocurre en todos los países civilizados. Esto las investigaciones, entre comillas, en la delincuencia común, pero tampoco la delincuencia de cuello blanco recibe la debida atención. Ayer nomás, el nuevo fiscal de esta provincia, Leonardo Amoroso, señalaba que en la Fiscalía de la SUAY se tienen alrededor de 40 causas de fuero de corte, es decir, de procesos a autoridades que desde el año 2018 no han sido evacuadas. Y es precisamente porque responden al poder político de turno, ¿no? Entonces estaban archivadas. Acordemos lo que decía el fiscal general en su momento, Galo Chiriboga, cuando no daba respuesta alguna sobre las investigaciones que se denunciaban oportunamente en el caso de la corrupción de Odebrecht. Nada, absolutamente nada. Solo llegó a decir que ya por fin, después de las investigaciones, había llegado a determinar que el corruptor es Odebrecht. Entonces no nos extrañemos. Hay intereses políticos, por eso se habla del poder punitivo del Estado. ¿Quién está al frente de esas actividades? El que tiene el poder político. Y a ellos no les interesa que se active una investigación o no. Basta una orden. Y si no cumple esa orden, afuera. 170 nuevos elementos policiales fueron recién asignados a la ciudad de Cuenca en un acto que estuvo justamente por esa razón aquí María Paula Romo. Ojalá en algo ayude a cambiar esta lamentable realidad de la provincia de la SUAY, doctor Arias. El sistema tiene que cambiar. Pueden proporcionar 5.000 policías más, pero si el sistema no está activado adecuadamente, no vamos a tener ningún resultado. ¿Cuál debe ser el sistema?
Fiscalía al frente de un equipo de investigadores. Cada fiscal ha asignado 4 o 5 investigadores para que les pueda controlar y pueda pedirles cuentas. ¿Cómo pide el fiscal rendición de cuentas a un organismo absolutamente autónomo que tiene su propia jerarquía? El policía le obedece al comandante, no le obedece al fiscal. Esa es la realidad nuestra. Bien, queremos agradecerle por su presencia al doctor Miguel Arias en este análisis de si las cámaras de seguridad en las ciudades del país y en la ciudad de Cuenca efectivamente están prestando un servicio ciudadano. Hemos hablado colateralmente también de varios aspectos relacionados con la seguridad en esta urbe y el país.